Bueno, y ahora vamos hacia el concepto de alienación, eh, que está resumido en ese texto de Irving Seitlin, Orientaciones filosóficas. Esperen que voy a poner modo avión, me olvidé de ponerlo. Bien, disculpen. Bien, en ese texto, bueno, comienza hablando etimológicamente de la palabra, ¿no? Alienación como separado de o despojado de. Nosotros con el texto de la acumulación originaria habíamos visto cómo se había producido una separación entre el productor y los medios de producción, ¿no? Es decir, cuando los siervos, cuando los campesinos son separados de su tierra, son separados también de sus medios de producción. Muchas veces también era muy común que cada familia tuviera como pequeñas unidades, digamos, de producción, ya sea con telares o con cerámica, ¿no? Distintos tipos de artesanías. Lo que va a pasar cuando la economía rural se transforma en una economía urbana es que todas esas familias, todo ese campesinado va a quedar separado de sus propios medios de producción y despojado de ellos no va a tener nada más que su fuerza de trabajo para poder vender, para poder tener sustento. Entonces ahí hay una primera separación, ¿no? Hay una primera alienación. Acuérdense, alienación es separación de, separado de, despojado de, ¿no? Como habla de una forma de un desdoblamiento. Uno está separado, en principio separado de lo que eran las condiciones que permitían la subsistencia antes, pero aparte separado de uno mismo, separado de su propia parte humana, ¿no? ¿Por qué? Porque el obrero va a estar sometido a una condición de producción prácticamente animal, en la cual lo único que va a tener eh, es los medios para su subsistencia, pero para poco más. Es decir, casi toda su vida la dedica a producir para la ganancia de otros, ¿sí? Ahora, todo esto comienza con una primera separación, como les decía, que es la separación de los productores de sus medios de producción. Y, por ende, que eso deja a buena parte de la población que va a conformar la clase obrera con una única herramienta que es esa fuerza de trabajo para poder subsistir. Bien, ahora van a ver que en el texto les cuenta que ese concepto de alienación estaba en un inicio, ya aparecía en la filosofía alemana, tanto en Feuerbach como en Hegel, dos filósofos alemanes, eh, de quien Marx va a tomar mucho, ¿no? Va a tomar tanto elementos de Hegel como elementos de Feuerbach. Sin embargo, bueno, no nos vamos a meter ahora con eso, pero bueno, transformándolos, ¿no? Y aparecía ese concepto de alienación, pero vinculado a explicar un fenómeno religioso. ¿Qué quiere decir en ese contexto? Quiere decir que eh, la alienación era utilizada para explicar el fenómeno de la religión, en tanto el hombre, el humano, con su propia imaginación, a partir de sus miedos y de sus esperanzas, creaba él mismo la imagen de un Dios, la idea de un Dios, y eso que había salido de su propia imaginación, de sus propios miedos y emociones, sin embargo, se le volvía en su contra. ¿Cómo se le volvía en su contra? ¿Cómo? Bueno, porque el Dios va a volver como una instancia moralizante, va a volver como mandamiento, va a volver como algo que se posa por sobre él y que conduce y limita imperativamente su accionar y sus conductas. Va a volver como juicio. Entonces, ¿por qué hay una alienación? Porque algo que surge de la... No es casi como algo relativamente monstruoso, como va a pasar, qué sé yo, podemos pensar en Frankenstein, ¿no? Digo, un médico que crea algo
que se le vuelve en su contra, ¿no? Como tantas ciencia ficciones hablan de el humano que crea máquinas que luego se autonomizan y se le vuelven en contra. Bueno, con Dios sucede eso, sostienen la filosofía alemana previa a Marx, para concebir, digamos, este proceso por el cual el humano crea algo que se autonomiza y se vuelve en contra. Sin embargo, Marx va a tomar esta idea y lo va a trasladar desde ese marco, digamos, para explicar el fenómeno religioso, lo va a trasladar para poder explicar, en cambio, la dinámica de creación en una economía capitalista. Lo va a trasladar al ámbito de lo económico-social. Y va a decir que hay una alienación en la economía capitalista que tiene que ver, por un lado, con lo que va a llamar la actividad de alienación y por otro lado el estado de alienación. En el caso del obrero, Marx va a hablar de la actividad de alienación porque es una alienación más vinculada a la extracción de energía corporal que el obrero tiene que dedicar para producir buena parte de su vida, casi quizás entre 12, 14 horas, en el momento en que analiza Marx, ¿no? Mediados del siglo XIX, buena parte de su energía vital la utiliza para producir algo que se le termina volviendo en contra, porque el obrero es quien produce concretamente, infraestructuralmente el mundo, es quien da forma a las cosas, es el homo faber, es decir, el hombre que fabrica y pone sus manos y su energía corporal en pos de la fabricación de todo lo que conocemos y de todo lo que nos rodea. Absolutamente todo es fabricado por sus manos. Sin embargo, no es planificado por él en el momento en que Marx analiza, y en buena medida hoy también, el propio obrero no puede acceder a aquello que produce. Es decir, gasta su energía vital en producir algo que ni siquiera puede consumir porque no puede acceder a eso. No tiene ningún control sobre su comercialización. Luego de que lo produce, eso se autonomiza de él. Es decir, que no tiene una implicación subjetiva en las condiciones en las cuales trabaja, no elige qué producir, no está involucrado emocional y psíquicamente en aquello que produce. Y esto es una diferencia con, digamos, la forma más artesanal de producción propia de lo medieval, en donde si uno ve las producciones previas a a la producción más estandarizada industrial, eh, uno ve que en la manufactura, en la producción de objetos, lo que quieran, no sé, en los telares, en la alfarería, en la cerámica, en los ejemplos que quieran poner, había algo que se transmitía de la subjetividad del fabricante, que se ponía en juego. Es decir, en la producción de objetos, en la producción del mundo, había algo de lo subjetivo que se volcaba en lo objetivo, es decir, en la producción de objetos. Es decir, que producir tenía un sentido. Eso se va a romper en el mundo moderno, por todo lo que expliqué previamente. Entonces ahí ya hay una separación también. Hay una separación porque el sujeto está separado, no está involucrado en aquello que produce. ¿Sí? Eh, y Marx va a distinguir entre la actividad de alienación y el estado de alienación. La actividad de alienación, por ejemplo, piensan, está muy bien expresada en una película muy conocida como Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? En donde el tiempo mecánico de la máquina se casi como que se